iniciar la grabación. Queda poquito, nos queda muy poquito para avanzar y para la evaluación, las evaluaciones que se vienen. Entonces, después de esta semana, estamos en la semana 15, después de la semana 16, o sea, de la clase de la próxima semana, vamos a liberar la evaluación. Creo que eso es lo que me había dicho Cristian, ¿no? Sí, después de la próxima clase, ok. Perdónenme siendo un poco dispersa. He hecho 3 clases hoy día en la tarde, 3 clases ayer en la noche, así que estoy como con hartas fechas y están todos los cursos ya terminando, entonces ha sido harto. Pero después de la clase de la próxima semana, entonces vamos a liberar. Nos queda esta y la próxima clase, ¿ok? Los temarios que nos quedan. Vale, bien. Entonces, vamos a continuar hoy con el tema que estábamos viendo, que era sobre la clase de ética. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los principios principales de la ética realista, ¿no? Y habíamos estado pasando por esta noción de bien y lo habíamos vinculado, si se acuerdan, les voy a mostrar la imagen, a la persona humana y al fin de la persona humana, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que habíamos estado viendo respecto de un juego de mesa que yo les decía, ¿cierto? Que en las instrucciones viene, ¿cierto?, quién juega, que es la persona, hacia dónde se dirige o cuál es el objetivo del juego, y desde ahí se definen cuáles son las reglas del juego según el escenario donde está jugando, ¿no? Y que pueden ir cambiando, ¿cierto?, los escenarios de los distintos juegos de mesa, sin embargo, siempre está esa vinculación con el objetivo a alcanzar, ¿no? Y como en el juego de la vida, que es el juego de la ética, que es la búsqueda del fin último de la persona, no cambia ni el personaje que juega, ni cambia el objetivo a alcanzar, porque tiene que ver con la naturaleza de la persona, ¿no? No de cada persona individual, sino que la naturaleza que es su esencia, y la esencia es ser animal racional, que ya lo habíamos definido, por tanto, eso no va cambiando. Sí va cambiando el escenario, ¿no? Cambia la sociedad en la que vive, cambia el momento histórico en el que vive, cambia la circunstancia incluso dentro de una misma sociedad, ¿no? Sin embargo, con estos dos pilares de los extremos, efectivamente, la moralidad puede ir teniendo ciertos ajustes, más no cambios sustanciales, ¿no? Entonces, por eso ahí se había cortado. Por la persona humana están dadas esa objetiva, por la persona humana y su naturaleza, y porque esa misma naturaleza define hacia dónde se dirige, ¿no? El fin hacia el que se dirige. ¿Bien? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la autorrealización? ¿No? Es aquello que las personas quieren. Ahora, esa autorrealización la encuentro al escribir un libro, la encuentro al tener una familia, la encuentro al alcanzar mis objetivos profesionales. Bueno, eso no es eso lo que se debe definir según Aristóteles, porque además la felicidad difícilmente, si es aquello que llena toda la naturaleza, difícilmente la vamos a encontrar en en aquellos fines, en aquellos objetivos personales que llenan una parte de la naturaleza, ¿no? Más fácilmente la vamos a encontrar en aquello que va, digamos, abarcando todo lo que somos. Lo vamos a ver hoy día, ¿no? Sin embargo, bueno, el bien es aquello que va acorde entonces a esa naturaleza, ¿no? Acorde a esa naturaleza. A esa naturaleza
que es animal, pero que tiene carácter racional. ¿Bien? Y desde ahí habíamos terminado la clase anterior en este punto, ¿no? Estoy dispersa, pero no tanto. Revisé la grabación, así que tengo clarito dónde terminamos, ¿no? En que, entonces, desde ahí, si el bien y el mal se definen en base a la naturaleza humana, que se definen, bueno, ¿quién define, no? ¿Quién es a quién hay que seguir, a quién hay que pedirle instrucciones? Bueno, instrucciones eh, nos ponemos a buscarla en forma externa, ¿cierto? Entonces se habla de la sociedad, de los poderosos, la mayoría, en el fondo afuera, las normas morales que están afuera, ¿no? Pero si, pero si la búsqueda del fin y la ética están en la naturaleza humana, nos dicen estos autores, ¿por qué buscarlo afuera? Si la naturaleza humana yo la tengo dentro, ¿no? ¿Por qué buscarla fuera? Yo puedo buscar consejo fuera, por supuesto. Hay otras personas que tal vez están más en contacto con, digamos, los fundamentos más básicos de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y que tal vez puedan identificar de mejor forma qué es lo mejor para el ser humano y tal vez qué es lo mejor para mí en este caso particular, ¿no? Pero probablemente no en decálogos. Los decálogos son declaraciones que, digamos, ordenan ciertos comportamientos de quienes ya han profundizado respecto de esto, ¿no? Esos son los decálogos. Pero el decálogo no tiene ningún sentido, un decálogo de ética me refiero, no tiene ningún sentido si al ir hacia atrás no me remito a lo que es lo mejor realmente para una persona en su propia naturaleza. Por ejemplo, en el decálogo del, qué sé yo, los derechos y los deberes de los pacientes, ¿cierto? El código de ética en ese sentido, ¿no? Chuta, no tiene ningún sentido si una organización lo plantea en acciones que van contra la salud de los pacientes, por ejemplo, o contra la integridad eh, personal de los médicos y enfermeras, o de los, digamos, de todo el personal de salud. ¿No? No tiene ningún sentido, porque yo puedo inventar, el paciente solo será tratado con respeto si tiene plata, por decir, ¿no? O el doctor puede hacer lo que quiera con su paciente siempre y cuando sea por experimentar. Bueno, está un decálogo, es un decálogo, pero ¿es un decálogo realmente ético? No, es un decálogo utilitarista, un decálogo conveniente para ciertas personas, pero es un decálogo ético, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí podemos encontrar decálogos, tal vez normas sociales que sí nos exigen ponernos de acuerdo, pero que debemos remitir hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, el color del semáforo. El color del semáforo nos pusimos de acuerdo en el rojo. Podría haber sido naranja, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en el rojo, ¿no? Rojo para frenar, verde para avanzar y amarillo para la precaución. Ok, nos pusimos de acuerdo, pero ¿qué hay detrás de la noción de semáforo? Bueno, que tiene que haber un orden. Ya, pero ¿por qué tiene que haber un orden? Un análisis muy simplista diría, bueno, porque puede quedarle embarrada. Ya, ok, pero ¿por qué es una embarrada el hecho que los autos choquen? ¿Por qué es una embarrada que las personas queden heridas? ¿Por qué a eso se le llama embarrada? ¿Porque afecta el tráfico? ¿Porque se hacen tacos? No, los semáforos no están para evitar tacos. Bueno, algunos alcaldes abusan de ellos para eso, ¿cierto? Sí, pero no están para eso. Los semáforos se ponen en las esquinas peligrosas. ¿Peligro para quién? ¿O para qué? ¿Qué es lo que puede ocurrir si no hay un semáforo en una esquina peligrosa? ¿Qué es lo que se puede ver afectado? Bueno, salud, vida, ¿no? ¿Por qué no hay semáforos en las esquinas de calles peatonales que se cruzan? ¿Por qué no hay semáforos donde no hay autos? Igual puede haber desorden, sí, pues, pero el riesgo es distinto, ¿no?
No necesito que, porque si chocan dos personas caminando es distinto que si chocan dos autos, o una persona con un auto, o un auto con una persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la salud es un bien, porque la vida es un bien, y nos ponemos de acuerdo como sociedad, entonces, ¿cómo la vamos a cuidar? Pero no si acaso vale la pena cuidarla o no, o si acaso es valiosa o no, ¿cierto? Si nos imaginamos una sociedad donde la vida como concepto no es valioso, como concepto básico, esa sociedad ya quizá existió y desapareció, ya desapareció. Ahora, si nos ponemos a pensar, claro, es que hay sociedades que sí han violentado la vida de otros, ok, pero al menos esas personas consideran al menos su vida como valiosa, ¿no? La propia, al menos la propia, que es un punto de partida. Es un valor, es un principio. No digo que sea el único y el mejor, pero eso alguno y desde ahí se construye, ¿no? Entonces, la sociedad, los poderosos, la mayoría, el más fuerte, están, digamos, fuera, ¿no? Y a veces le achuntan y a veces no le achuntan. La mayoría no siempre le achunta a lo mejor. Si lo pensamos, la mayoría, podemos remitirnos inmediatamente a la democracia, ¿no? Entonces la profe está diciendo que la democracia no es la mejor forma de gobierno. Mira, yo ahí encuentro que Aristóteles tiene mucha razón. La democracia, o sea, la democracia es la mejor dentro de las posibles. Pero si pudiéramos soñar, la mejor forma de gobierno es el gobierno de él o los más virtuosos. No desearíamos que los gobernantes fueran justos, prudentes, templados, ¿cierto? Valientes, honestos. Es soñar, sí, es soñar. Eso, yo estoy de acuerdo, estamos soñando. Pero ese sería el ideal, ¿no? Esa sería la forma perfecta. Ahora, como no podemos acceder a eso, ¿por qué? No es que no existan esas personas, lo que pasa es que es muy difícil de identificarlas, tienen que pasar muchas cosas. ¿Podría llegar algún día? Sí, claro, ¿no? Podría ser. ¿Bien? Pero tienen que pasar muchas cosas y además que es muy difícil identificar esas personas y normalmente esas personas no están en la política. Pero si lo estuvieran, bueno, sería quizá incluso mejor, es decir, si pudiéramos muchos identificar a esa persona, ¿no? Y poder ponerlo a gobernar, ¿no? No me refiero a una tiranía, ¿no? Sino convencer, ¿cierto? Convencer y decir, oye, pero es que este es el mejor, este es el más virtuoso, ¿cierto? Entonces, incluso nos vamos a saltar un rato la democracia, pero es que es objetivo, no es el de mi partido, no es que no es de partido. Aristóteles dice, bueno, ese sería el mejor gobernante. ¿Bien? Y ojalá que pudiera gobernar muchos, muchos, muchos años si es que no se corrompe, ¿no? Porque es mejor que gobierne la virtud a que gobierne la mayoría, ¿vale? Pero como eso no lo tenemos, bueno, entonces vámonos a la mayoría, ya. Es como, no sé si es el mal menor o es el segundo mejor bien, ¿vale? Pero no es el gobierno perfecto. Entonces la mayoría también se equivoca respecto del bien. El más fuerte también, el que grita más fuerte también. Bueno, ¿qué pasa con la religión, la cultura, ¿no? ¿La cultura define lo que es bueno o malo para el ser humano? ¿Las leyes? Bueno, las leyes lo que tienen que hacer es reflejar, por algo van cambiando, ¿no? Supuestamente para ir perfeccionando la cultura, perfeccionando a esta sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que las leyes se vayan acercando al bien progresivamente, ¿no? Por eso las mejoramos. Si las leyes definieran, pensemos lo siguiente, quien define el bien y el mal, si ya está definido, no hay motivo para cambiarlo. Si es que hay un motivo para cambiarlo, es decir, que cambia de opinión, que cambian las leyes, que cambia la sociedad, es porque ese no es el criterio y ese no es el individuo o el grupo de individuos que define el bien y el mal. ¿Me explico? Entonces, lo mutable no puede definir el bien y el mal.
porque quiere decir que eso no era el bien. Entonces vamos de nuevo, ¿cierto? Por tanto, el bien y el mal está en aquello inmutable. ¿Y qué es lo inmutable en nosotros y en todos quienes nos regimos por bien y mal? Bueno, la naturaleza, pues eso es lo inmutable en nosotros. ¿Sí? Entonces, todos estos otros aspectos deben reflejar lo que es mejor o peor para el ser humano. Pues. Si en eso es lo que uno se la pelea, ¿no? Las personas necesitan, ¿o no? Así son las discusiones legales. Es que las personas necesitan. Bueno, entonces parece que nuestro reflejo de a lo que hay que apuntar es a las personas, no solo como sujetos de derechos, sino como fundamento de todo bien y mal en el que se basa el derecho, ¿no? Entonces el fundamento del bien y el mal está en lo inmutable, que es la naturaleza. Si cambia nuestra naturaleza, ya lo vimos en metafísica, si cambia la naturaleza, si cambia la sustancia, es porque se crea una nueva especie. Pero mientras el humano sea humano, ¿cierto? Bien y mal se pueden identificar dentro de él. Lo vamos a ver más adelante. Me parece que está en esta presentación. Sí, ya, perdón, les voy a pedir, ustedes me regalan 2 segundos, por favor, 2 segunditos, solo 2. Vengo al tiro. Ya, perdón, perdón, perdón la pausa. Bien, entonces, desde ahí, ¿cierto? Lo que les decía, si lo bueno o malo es respecto del ser humano, bueno, el criterio de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Va a estar en aquello que lo hace ser lo que es. Po. ¿Y qué es lo que lo hace ser lo que es? Bueno, su naturaleza. ¿No?
Eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Ahí está, ahí se identifica, ¿no? Desde ahí, ¿qué es lo mejor para que coma el perro? Poniéndolo en ese ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo mejor para que el perro coma? Bueno, eh, tenemos que ver la naturaleza del perro y lo que le hace mejor al perro, no solo lo que le gusta al perro. Tiene que ver también con lo que va a estar dispuesto a comerse el perro, ¿cierto? Pero no solo eso, ¿verdad? Bueno, y como dice, todo lo demás es consecuencia de ello, o debe ser consecuencia de ello. Por eso es que hay leyes que decimos, esta ley, nada que ver, es inhumana, va contra la naturaleza, no corresponde, algunas más graves que otras, ¿cierto? Pero no corresponde. Las leyes discriminatorias, por ejemplo, discriminatoria en forma arbitraria, va contra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, derogarla, saquémosla, porque nos está obligando a hacer algo que va contra nosotros mismos. Exactamente, Cristian. Exactamente, porque son naturalezas distintas, ¿cierto? Entonces, lo que va contra el ser humano, bueno, pero en forma racional, desde la racionalidad, ¿cierto? Y eso es lo importante, y me parece que es algo que no hay que olvidar, porque decimos, bueno, pero es que es natural enojarse y ensañarse con alguien y, y que alguien que está muy, muy, muy enojado vaya y le pegue un disparo. Eso no es natural humano, eso es natural animal, ¿no? Pero lo natural, cuando uno dice la naturaleza humana, se está refiriendo, sí, a un animal que subyace, pero es un animal con racionalidad. Y Aristóteles plantea claramente, la racionalidad es aquello más alto del ser humano. Por tanto, su naturaleza está regida por esa racionalidad. Vamos a ver ahora en adelante, en estas diapositivas que quedan de esta presentación, en que no significa que la racionalidad tiene que comerse todas las decisiones o todos los aspectos de la decisión, pero no puede estar ausente, porque quien actúa alejado de su racionalidad, actúa alejado de su humanidad y se convierte en un pseudo humano, al menos respecto de esa decisión. Al menos respecto de esa decisión. Por tanto, todas las acciones deben estar, para ser éticas y para buscar el bien, mediadas por la racionalidad, por supuesto que sí. ¿Cómo sabe usted si no? Si acaso está eligiendo lo que realmente es lo mejor. Es que lo hago por suerte, es que tuve suerte. Ya, es que, a ver, sí, pero tener suerte significa que esa acción no fue elegida. Es como que yo voy andando en el auto, ¿cierto? Suelto el manubrio y por suerte no choqué. Ya, pero es que entonces usted no manejó, usted no fue el que decidió por dónde iba. Entonces tampoco se puede llevar el beneficio, o sea, digamos, decir que eligió bien al soltar el manubrio. No, porque no es una buena decisión. Precisamente porque estás dejando al azar cosas muy importantes. Entonces, si se suelta la racionalidad en las decisiones, es más o menos hacer lo mismo, ¿no? Quien dice, pucha, qué fome. Sí, bueno, vamos a ver cómo se incorpora además después la emoción, ¿cierto? Lo emotivo, lo sensitivo. Pero es tan fome incorporar en la racionalidad en todas nuestras decisiones como tener que tener la mano en el manubrio todo el tiempo. Es fome, es fome. Es necesario, absolutamente indispensable, aunque sea fome, porque es que si no su juego, lo que usted tiene en juego es mucho. Ahora, ¿cómo podemos ponerle un poquitito de sabor, de sazón, de que nos guste esto? Bueno, viene a continuación. Aristóteles no se olvida de ese aspecto, no se olvida. Por eso es que yo creo que esta es la corriente más realista. ¿Y a qué me refiero con eso? A que considera al ser humano en todas sus dimensiones. Y eso es el motivo por el cual me parece a mí que permanece esta teoría, a pesar
digamos, de su antigüedad, ¿no? No porque él era dueño de todos los medios de prensa, ¿no? O porque tenía muchos seguidores en YouTube, ¿cierto? Sino porque, digamos, permanece por el sentido que tiene, porque cala hondo y lo que hace sentido permanece, ¿no? Pablo dice, hoy día oí un político protestar porque el gobierno implementará espacios para personas en situación de expulsión. La naturaleza del ser humano es solidaria. Claro, pero solidaria y entendiendo muy bien qué es la solidaridad, ¿cierto? En el fondo, identificar la necesidad de la persona y cubrirla en la medida en que no pase a llevar las necesidades de otras personas, ¿cierto? Tratar de, en el fondo, la racionalidad, y por eso tiene que mediar la racionalidad, po. Porque la emoción, ¿qué me diría la emoción si yo veo niños cruzando la frontera, cansados, destruidos, llévenlos a todo el hospital, ¿cierto? Eh, digamos, copen los hospitales con estos niños para cuidarlos. Ya. ¿Y qué pasa con los otros niños? Usted, a partir de su emoción, ¿pensó en los otros niños que están ingresados en este hospital o que lo pueden necesitar durante la noche, por ejemplo? Yo no estoy diciendo que estos otros niños que acaban de llegar nadie los considere. Estoy diciendo que hay que considerarlos a todos. Y ahí está la decisión difícil, si no, no sería dilema, ¿cierto? No sería complejo. Pero esa emoción, ¿cierto? La emotividad que me lleva, por supuesto, a darle un espacio prioritario frente a todos estos niños, chuta, a los más cercanos a mí. Pero si uno le pone un poquitito de racionalidad, puede que no sea lo mejor, lo más ético, ¿no? El otro día veía en una serie, claro, en una serie de un hospital y tenían que evacuar todo el hospital, estaban todos así medio complicados y había un helicóptero. Y va un doctor, que eso era nadie, y pide que el helicóptero se lleve al paciente que él está tratando, porque le prometió a su mamá que lo iba a cuidar y que lo iba a hacer sobrevivir el paciente que él estaba tratando para que se vaya él en el helicóptero y que se vaya rápido, al tiro, antes de que vengan otros pacientes a retrasarlo. Y yo pensaba y decía, qué hombre más egoísta. La serie lo plantea como el héroe, por supuesto, porque está cuidando a su paciente, pero qué hombre más egoísta. ¿Qué pasa con los otros pacientes que también están necesitando y que también tienen una mamá? ¿No? Entonces, la emoción es buena compañera, es mala consejera. Eso yo, si uno pudiera decir un pequeño resumen, ¿no? La emotividad, ¿cierto? Los sentimientos, por llamarlo así, son buenos compañeros, y lo vamos a ver ahora, pero no son buenos consejeros. No, normalmente no están muy preparados para identificarlo mejor. Espero estarme explicando. Nos vamos a adelantar un poquitito, pero respecto a la felicidad, que es el fin, ¿no? Aquí hay algunos requisitos en el fondo que nos ayudan a identificar a qué nos referimos cuando estamos hablando de felicidad o de fin último. Lo llama Grisé autorrealización, ¿no? Autorrealización, imagínate, o sea, todo, soy todo lo que, ¿ya? Bien, no puedo desear nada más, eso es realización y autorrealización, ¿no? Entonces, pide Aristóteles, ¿no? Propone que sea fin último, que sea lo último, que sea lo más grande, que sea querido por sí mismo, que incorpore cuerpo y alma, es decir, el ser humano en su racionalidad y emocionalidad, ¿no? Que sea permanente y estable, es decir, si es aquello hacia lo que todos mis actos se dirigen, bueno, tiene que ser algo grande, más grande que la familia, siendo la familia un elemento muy fundamental, más grande que el trabajo, más grande que el éxito, más grande eh, que el placer, que el dinero, que la fama, incluso que las obras buenas que uno puede hacer, más grande que eso, más allá aún, ¿ok? ¿A qué se referirá esto? Bueno, va a ser que
En el fondo, si siempre es algo más grande, quizás eso más grande que estoy buscando, quizás no está fuera, ¿no? Porque resulta que todo lo grande que yo pueda encontrar o construir afuera se puede ir, se puede caer, no es permanente. Incluso una familia estable se puede desestabilizar o puede morir a alguien y se acaba la felicidad así de efímera. Ahí está todo el fin de esta naturaleza permanente del ser humano. ¿Estará fuera o estará dentro? En aquello que yo quiero controlar. No me refiero a esto a que todo un ostracismo y vámonos y mirémonos al espejo. No. No que, ¿qué tal si yo pudiera construirme de tal forma que independiente del escenario, habiendo escenarios más propicios que otros, en vez de buscar la felicidad, yo pudiera hacerme feliz, hacerse feliz, ¿no? Convertirme en feliz, por llamarlo así. ¿No? No sé por qué se me vino a la cabeza la frase pintarse la cara color esperanza, pero me refiero a algo más profundo que eso, ¿no? Ser, no estar feliz, ser. ¿Bien? ¿Dónde voy a encontrar eso? Bueno, Aristóteles nos va a decir que eso es en la vida virtuosa. En la vida virtuosa, en el dentro nuestro, en cómo, más que en lo que nos toca vivir, en cómo lo vamos a enfrentar. Hemos escuchado esto muchas veces, no es lo que te pasa, es cómo lo vives, ¿cierto? No es si te caes, es cómo te vuelves a levantar, ¿cierto? Toda esa frase así, bueno, tienen un trasfondo de razón, ¿no? Es cómo tú te construyes, ¿cierto? Lo que tú vas siendo, no solo haciendo, lo que vas haciendo va a reflejar lo que tú eres. ¿Bien? Entonces, ahí es donde nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuáles son las raíces de la infelicidad? Vamos al otro lado, ¿cierto? Muy filosófico esto. ¿Cuáles eran las raíces de la infelicidad, no de la infidelidad, infelicidad? Y ahí es donde identificamos, ¿cierto? Que ya lo hemos visto en esto de ser animal y ser racional, en el ser humano, dos apetitos. No sé si se acuerdan cuando lo vimos, cuando vimos perdón si los mareo un poquito, me voy para atrás, porque cuando vimos este cuadro, ahí, ¿se acuerdan que yo les dije que aquí está el apetito, lo habíamos visto este cuadro, el apetito sensitivo está aquí, y aquí está la voluntad, y la voluntad yo, me parece haberlo escrito, que también se llamaba Profe, apetito racional, ¿sí? no sé si soy yo, pero no veo el PPT si está mostrando algo. Pero antes lo veías, Antes sí se veía, como que no ah, sé si soy yo solamente, pero se cayó, está en negro. ¿alguien más le pasa eso? Ah, Yo Pablo lo dice veo que sí también. se ve. Esa facultad del ser humano arriba. Ah, soy yo entonces ya. Gracias. Voy a ver, Oh, voy a qué entrar y pena. salir. Pero si quieres puedes salir y entrar y quizá ahí lo vas Sí, a poder ver. eso voy a hacer. Gracias. Ya, ok. Gracias por avisar y gracias por responder. Se nota que están atentos. Em, bien, entonces este apetito, esta voluntad se llama apetito racional, la voluntad que está aquí abajo. Si se dan cuenta entonces, en el ser humano tenemos dos apetitos. Los apetitos son los motores de la acción. ¿Se acuerdan que el animal se mueve por lo que siente? ¿No? Porque tiene un solo apetito, que es el sensitivo. Pero en el ser humano hay dos apetitos y eso es lo que complejiza mucho las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo dos motores de acción frente a una misma circunstancia, frente a un mismo par de brazos, un mismo par de ojos, una misma boca que habla, ¿no? Entonces, ¿quién gana aquí? Pues es un gallito permanente, ¿no? Y esto, yo sé que ustedes lo van a poder identificar. Si se dan cuenta, el apetito sensitivo habla del amor y odio sensibles, deseo, aversión, tristeza, alegría. ¿No les suena una película?
¿cierto? Bien, bueno, sí, porque intensamente está basado más bien en emociones, ¿cierto? Le falta intensamente la racionalidad, pero una buena forma de explicar las emociones personales, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos movemos solo por emociones. Ocurre que esas emociones tienen algo de racionalidad, por eso ocurre, ¿no? Bien, esperanza, desesperación, temor, audacia, ira. Estas son emociones, son pasiones que se mueven, ¿cierto? Y se mueven a veces sin mucho control. Si nos vamos a la voluntad, tenemos aquí querer y amar, pero de voluntad, ¿no? Como una decisión, odiar, elegir, imperar, gozar, etc. ¿Ya? Entonces, chuta, tenemos un querer racional y un querer sensitivo, un amar y un odiar, racional y sensitivo, distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el ser humano entonces? ¿Y dónde puedo graficar esto? Bueno, en el simple hecho de la mañana, no sé qué tan audaces son ustedes, pero en la mañana cuando suena el despertador, es el clásico, sé que me tengo que levantar, pero no tengo ganas de levantar. Y pareciera que son dos yo internos discutiendo, ¿no? A ver quién gana el gallito, porque tengo una reunión, pero por Dios que tengo sueño, si duermo 5 minutos más, no sé qué, eso, y eso es permanente, porque eso después viene, si a alguno le pasa que me pongo, porque tengo ganas de estar cómodo, pero sé que debo estar más formal. Luego abro el refrigerador. ¿Qué voy a almorzar? Me encantaría almorzar tallarines, pero de pronto me haría mejor comer algo más sano. Ya, o una hamburguesa, me haría mejor comer algo más sano. Ya, y así, ¿no? Yo vivo en un lugar donde hay que llegar en autopista. Entonces es el permanente. Me voy por el camino largo que es más barato, ¿cierto? Más económico, qué sé yo, o me voy por el camino corto porque tengo ganas de llegar rápido a mi casa. Bueno, a todos nos pasa eso, ¿no? O sea, no es ese caso particular, pero esa dualidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Precisamente porque hay casi, por decirlo así, dos seres conviviendo dentro nuestro, que en el cine ha estado muy graficado en El Angelito y el Diablito, ¿no? O cuando aparecen varias cabezas aquí hablando, ¿no? Para tomar una decisión. Bueno, eso es porque los creadores de contenido han identificado esto, no así, ¿cierto? Probablemente muchos de ellos no han estudiado filosofía, pero es que es algo que se reconoce en en la vida personal, en la vida de otros, ¿cierto? Claro, Kant dice que son deseos que se oponen a la razón. La diferencia, claro, con Kant es que Kant, si lo entiendo bien, porque Kant para mí siempre ha sido un enigma, eh, Kant no va a incorporar esas pasiones en la decisión o en la ejecución, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo de Kant, que no se incorporan en la ejecución. Y si se incorporan es casual, no, no son parte esencial del fin del ser humano. En el caso de la ética aristotélica, sí. Entonces, bueno, estos dos apetitos, ¿no? Característica, este ganas, que dice aquí ganas, debería estar, ah, no, sí, está bien puesto, perdón, ya, hay otro error después. El apetito sensitivo, yo lo identifico en nuestro lenguaje, ¿cierto? Porque nosotros no hablamos de mi apetito sensitivo, dice, es tengo ganas. ¿Cuáles son las características de las ganas? Las ganas o el apetito sensitivo surge, se padece de hecho, o sea, no es que se sufra, pero ¿a qué me refiero que se padece? A que en forma pasiva nos llega, ¿no? ¿Qué quieres que le haga? No me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y es algo que o pasa o no pasa. No depende de mí que me guste o no. Yo me puedo comer el plato de comida, pero no puedo obligarme a que me guste. Yo no te puedo obligar a ti a que te guste algo. ¿Por qué? Porque no es intencional el gusto, las ganas, ¿cierto?
Yo me puedo mover sin ganas, pero no puedo inventar ganas de algo, ¿cierto? Los gustos son así. Y eso es muy interesante porque, claro, por mucho que yo coma algo, sí, puede que llegue al gusto adquirido, pero puede que no. No depende de mí, ¿cierto? Se padecen. Buscan el bien apetecible, o sea, el placer, ¿bien? El placer físico, afectivo, y desde ahí busca la satisfacción inmediata. O sea, el antojo de comida no espera ni entiende razones. Si ustedes me dicen tengo antojo, no me refiero al antojo de la embarazada, sino que todos hemos tenido antojo de comer algo, ¿cierto? Entonces tengo antojo de comer, qué sé yo, un rico asado. Me muero de ganas de comer un rico asado. Ya, pero no te preocupes, el 18 del próximo año voy a comer un rico asado. ¿Ustedes creen que eso al apetito sensitivo lo calma en algo? No. Quizá a la razón, puede ser, a la razón, pero no a las ganas de comer eso. Digamos que las somete, pero no las satisface ni las calma, ¿bien? Porque busca satisfacción inmediata, ¿bien? Normalmente una respuesta del estímulo externo y de él es que derivan, como bien decía Cristian, que lo relacionaba, las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones ya son movimientos sesgados que nublan la razón y, y que son únicamente utilizadas por el apetito sensitivo. ¿Qué es un crimen pasional? Aquel incontrolable, ni siquiera por razones, ¿no? Y de hecho las personas que cometen esos crímenes tienden después a decir, me fui a negro, no sé, yo no elegí esto, pasó, ¿no? Incluso se arrepienten y uno dice, ¿por qué se arrepiente si lo hizo? Bueno, pero es que no estaba en sus cabales. En términos biológicos podríamos decir, estaba drogado internamente, ¿no? Cristian había levantado la mano. Sí, bueno, yo trabajo en adicciones y esto me hace mucho sentido porque, claro, hay muchos modelos que hablan de este deseo, que lo atribuyen más allá de lo biomédico, de esta enfermedad, de siempre desear la droga o la sustancia y que se trabaja a través de la razón, que a través de entregarle estrategias ya conductuales, cognitivas, se puede manejar un poco este deseo, por llamarlo así, de querer consumir alguna sustancia, porque es algo que no es que lo quieran en sí, sino, no es una decisión, sino que es algo que está interno. Hace mucho Claro. sentido este esquema también, como lo llevo como a mi área. Qué bueno, Cristian. Muchas gracias. Sí, con el caso de las adicciones, adicciones a sustancias sobre todo, ¿cierto? Se incorpora ahí un tercer elemento, efectivamente, porque está, bueno, hay un aspecto ya cerebral, ¿no? Que tiene que ver con que, digamos, yo no soy experta, pero por lo que entiendo es que biológicamente el cerebro empieza a necesitar ciertas sustancias cuando ya hay una adicción, ¿no? Y por eso es que se necesita que desaparezca esa sustancia el suficiente tiempo para que se pudiera, no sé si regenerar, pero al menos limpiar lo suficiente y poder ya caer en un estado en que podamos incorporar la racionalidad, porque la racionalidad pierde toda batalla frente digamos, a sustancias químicas, ¿no? Pero efectivamente sí, se trabaja desde la racionalidad y lo que ahí se puede esperar es que la voluntad, digamos, controle, eh, pero la voluntad no va a lograr eliminar ese apetito sensitivo o esa tendencia sensitiva. Sí, la voluntad puede eliminar la acción de ceder ante ella, ¿cierto? Entonces, en eso, claro, las personas que tienen alguna adicción es interesante saber qué esperar, ¿no? Lo mismo las personas que han tenido una gran pérdida. Yo estoy esperando que se me pase el dolor, no es que el dolor no se te va a ir, lo que pasa es que tú vas a poder empezar a vivir con él, ¿ya?
Lo mismo pasa muchas veces con las adicciones, pasa también entiendo, con la anorexia. Entiendo que es una enfermedad, porque además es una enfermedad, ¿cierto? No es no una decisión con la que se vive, pero una cosa es tenerla y otra cosa es ceder en las acciones a ella, ¿no? Por eso la racionalidad sí puede controlar y superar, entre comillas, o al menos vivir con esa enfermedad, ¿no? Y el otro apetito que tenemos es el racional, que es la voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad, cuando se dice, ¿cierto? Fuerza de voluntad. ¿Qué significa eso? Que la voluntad es tan fuerte que, digamos, al menos contiene la decisión que podría haber tomado el apetito sensitivo. Eso es fuerza de voluntad. Si estoy avanzando y mi apetito sensitivo me invita a detenerme, la voluntad mueve, aunque no tengas ganas, ¿cierto? Porque las ganas no son el único motor. Aunque sea fome, sí, sí, aunque sea fome. ¿Todo tiene que ser fome? No, no, no te preocupes. Pero sí hay instancias en que a veces lo mejor sí es fome y sigue siendo lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el apetito racional busca el bien honesto o real, es decir, ya lo he identificado como lo mejor. Como por ejemplo quien identificó una carrera, ¿no? Y esa carrera sigue siendo la mejor para esa persona. Fue una decisión bien tomada, supongamos, racional, estudiada, que tiene que ver con las capacidades y los intereses de la persona, pero por supuesto que en la mitad el ánimo disminuye, po, ¿no? Sobre todo si empieza a haber de pronto algunas dificultades en el camino, ¿cierto? Que no sean determinantes, pero algunas dificultades. Entonces, la voluntad que puede identificar todavía ese fin como un bien, ¿no? Bueno, ahí lo que le toca a la voluntad es impulsar, es que ya no me gusta. Ok, ese es un dato, pero ¿el gusto es lo único que importa en esta decisión? ¿Es lo único? O en la familia, ¿no? O en la familia. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero yo amo a mis hijos, pero no siempre me han caído bien mis hijos. No es ningún motivo para desecharlos ni para... No, pues ahí la voluntad es la que tiene que tomar el control porque, ¿cierto? Por gusto estamos perdidos en ese minuto, ¿cierto? Con la pareja que uno está, ¿cierto? En la convivencia. La verdad es que la convivencia con cualquier persona, ¿no? Bien. Tiene en mente ahí, eso es lo que estaba corriendo el PPT, tiene en mente el bien de largo plazo, no de corto plazo, no satisfacción inmediata, largo plazo. No significa que todas las satisfacciones están lejos, pero el apetito racional busca, digamos, ese bien, no que está lejano en el tiempo, sino que permanece en el tiempo. Pongámonos en el caso, ¿cierto?, de un matrimonio o una familia, ¿no?, medianamente estable versus una infidelidad. El clásico caso. Totalmente pasional. Al día siguiente él o ella se despiertan. ¿Qué hice? ¿No? O sea, se nubló. Pero ese nublarse es porque la voluntad no está lo suficientemente fuerte para evitar que el apetito sensitivo se imponga, ¿no? O sea, las pasiones no arrasan por sí solas. La voluntad se deja arrasar también, ¿no? Siempre hay un momento de decisión, y eso es muy importante. Siempre hay un momento de decisión. El apetito sensitivo tiene fuerza, pero no tiene tanta fuerza. En los niños, por supuesto, es casi lo único que existe. El apetito racional todavía no aparece ahí, ¿cierto? La voluntad aún no aparece. Pero ya en adultos y personas ya con el cerebro ya formado, es decir, 25 años sobre todo, ya están ambos. Y a menos que haya alguna condición médica o alguna adicción, como nos decía Cristian, de otro tipo, alguna enfermedad, bueno, es decidido y la voluntad, en el fondo, cuando el apetito sensitivo arrasa, es porque hubo una decisión de la voluntad o de la persona de permitirle arrasar. Permitirle arrasar.
Bien. Vale, entonces, ¿para qué sirve el apetito racional? Bueno, esto va a tener una respuesta, por ahora le estoy planteando la problemática, pero va a tener una respuesta que espero que les haga sentido, ¿ya? A mí me hace sentido y a mucha gente le ha hecho sentido por 2500 años, así que bueno, a ver qué les parece. ¿Para qué sirve el apetito racional? Bueno, detectar con claridad y cabeza fría, casi robótica, pero fría, el bien objetivo en cada caso, qué es lo mejor, ¿vale? Considera las circunstancias, la finalidad, el objeto, el tipo de acción que estoy haciendo, atendiendo a la ley natural, es decir, atendiendo a lo que es lo mejor para la naturaleza del ser humano, ¿eh? En este caso particular. Eso es lo que puede hacer el apetito racional. Entonces, es nuestra herramienta para actuar con inteligencia, pensar antes de actuar, creo que es el mejor consejo, para que cada acción nos guíe hacia el fin del ser humano. Es el Waze ético, es el GPS ético. Ese es el apetito racional. Identifica el mejor camino. ¿Puedo equivocar en el camino? Obvio, pero con la información que tenía, este fue el que se identificó. Y eso lo hace una voluntad bien formada, educada e informada. A mayor información, mayor libertad de acción, porque tengo más insumos para que la voluntad pueda decidir. Bueno, el apetito sensitivo tendrá que servir para algo, ¿no? Dice Aristóteles que si existe, es porque sirve. En fondo, si está en la naturaleza humana, bueno, es porque algo tiene para aportar, ¿no? Quiero contarles que me quedan 15 minutos de las 7 horas de clase que he hecho hoy día, así que estoy muy contenta. El apetito sensitivo, ¿para qué sirve? Bueno, tiene una gran energía. Cuando uno dice, hice esto con ánimo, lo hice con ganas, ¿cierto? Bueno, eso es porque el apetito sensitivo se alineó. Puede ser casual, puede ser por distintos motivos, pero oye, no solo hice lo que sabía que estaba bien, sino que además lo hice con ganas. Esa sensación en el ser humano como que desata nudos que nos apesadumbran, que nos complican, que nos dan momentos de infelicidad que se van acumulando. Se dan cuenta que todo esto no tiene que ver con qué es lo que voy alcanzando en la vida o lo que me va pasando fuera, sino que cómo yo voy tomando las decisiones en el escenario en que me ocurran, ¿no? Entonces el apetito sensitivo le da energía, ¿cierto?, a estas acciones. Y cuando se coordina con el apetito racional, o sea, cuando coinciden en el mismo fin, nos vamos al bien con mucha fuerza, con pasión, con energía, ¿cierto? Ahora, si está desordenado, esa energía puede llegar a cualquier lado, ¿no? Nos puede llevar incluso a buscar el bien aparente, o sea, aquel mal que se disfraza de bien, que es lo que le pasa a las personas con las que trabaja Cristian, que nos ha contado, ¿cierto? Porque obvio que eligen ese camino porque parecía bueno, pero era un bien solamente aparente, que termina siendo malo, ¿cierto? Pero cuando se coordina con el bien real, el bien racional, ¿cierto? Chuta, ahí es como que no hay problema. O sea, imagínense que nos despertemos en la mañana, sabemos que nos tenemos que levantar temprano, quizá a algunos de ustedes les pasa, y que además tengo ganas de levantarme. Un problema menos. Y después me voy al refrigerador y justo hoy día tengo ganas de comer lo que sé que me hace bien. Otro problema menos. Voy a ansiar ese almuerzo. Y además después me voy al closet y justo, ¿cierto? Me toca o elijo o me adapto a que la ropa, aquella ropa que tengo que ponerme en la reunión me acomoda. Me siento bien, me siento cómodo y me siento ajustado a
las acciones, en el fondo, las actividades que tengo durante el día. Y los zapatos me quedan cómodos y pa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va pasando? Que el ánimo, por llamarlo así, que este apetito sensitivo va acompañando el bien. Ahora, las situaciones que les estoy contando son un poquitito más casuales, porque muchas veces estos apetitos se oponen, ¿cierto? Y cuando se oponen es que se generan los momentos de incomodidad, de infelicidad, que llamo yo. ¿Por qué? Como infelicidad con minúscula. ¿Por qué? Porque tengo que elegir entre una parte de mí. O hago lo que quiero o hago lo que debo, por ponerlo en esos términos, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone Kant? Siempre cumple en esa disyuntiva, siempre ándate por lo que debes, ¿no? Claro, y lo que debes, Kant igual algo de razón tiene, lo que debes normalmente identifica, ¿cierto? Lo que tu razón dice, ok, pero el apetito sensitivo podría seguirle, po. ¿Por qué no te unes a mí? ¿Por qué no me acompañas y juntos hacemos esta acción? Yo sé que es lo mejor, vamos a estar mejor, pero si vienes tú conmigo va a ser mucho más entretenido el camino. Es más o menos eso es lo que le dice la voluntad al apetito sensitivo, ¿cierto? Entonces ahí voy a alcanzar el bien con energía y placer. Pero ¿cómo se logra esto? Adaptando, en el fondo, el bien hacia lo que tengo ganas o al revés, ¿cierto? Intentando, buscando una estrategia para modificar mis ganas. Yo sé que les dije que las ganas se padecen, no se eligen, efectivamente, porque si no elegiría que me guste lo que me hace bien, pues. Pero no es eso lo que siempre pasa. ¿Cómo lograr esto? ¿No? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, es aquí donde Aristóteles nos invita a desarrollar las llamadas virtudes. Por eso esta ética se le llama la ética de la virtud, no se le llama la ética del bien o del bien racional, se llama la ética de la virtud. El elemento más importante de la ética realista, aristotélico, tomista son las virtudes, el desarrollo de virtudes. La felicidad se alcanza por acumulación de virtudes, no por acumulación de buenos actos aislados, ¿no? Como dice Aristóteles, que una golondrina no hace verano. Una buena acción no me va a llevar a la felicidad, es solo un mínimo engranaje. Pero el engranaje grueso, ¿cierto? La parte gruesa es la virtud, la vida virtuosa, ir acumulando virtudes. ¿Qué son esos? Bueno, son hábitos que hacen que el apetito sensitivo siga a la razón, que ya hemos visto que es la mejor alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí voy a estar haciendo el bien y además me va a gustar. Pero ¿cómo modifico el apetito sensitivo? Una sola opción, repetición de acciones, porque la virtud es un hábito, es un hábito. Les pongo un ejemplo, que es bien claro. Espero que le haga sentido a todos. Si no, no sé, estamos en problema, porque el hábito de lavarse los dientes, ¿no? Nadie nació queriendo lavarse los dientes, quizá alguien, pero es raro. ¿Cómo se adquirió ese hábito? De niño, ¿cierto? ¿Y por qué de niño? Porque el apetito racional venía ahí dado por otra persona, la mamá, el papá o quien me cuidara y que me insistía, lávate los dientes, lávate los dientes. Entonces no era un motor interno, era un motor externo de alguien que sí tiene la voluntad, ¿no? Pero ya. Entonces repito acción, repito acción, repito acción. Todos los días, lávate los dientes, y me lavo los dientes, y me lavo los dientes, y me lavo los dientes. ¿Y qué pasa hoy? 21 de noviembre de 2024. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué me pasa a mí si no me lavo los dientes? No solo sé que debo lavármelos, sino que además me siento mejor después de lavármelos. Es agradable. O lo pongo contrario, si no me los lavo, es desagradable. Entonces, no solo cuando me lavo los dientes, ¿tengo algún conflicto? La verdad es que no, así como entre lavármelos, no sé si lavármelos o no lavármelos. No hay conflicto, es algo que sale, surge, nace de dentro mío, es parte de mi vida, de mi rutina, ¿cierto? Casi automático, casi, porque los hábitos no hacen que andemos en automático, ¿cierto?
pero es casi automático. Ahí yo ordené mi apetito sensitivo para que siguiera mi razón. ¿Qué significa ordenar el apetito sensitivo? No es anularlo, sino que es que le guste lo que yo sé que es mejor. Eso es. Entonces, ¿cómo me libro de una adicción normal? No sé, al azúcar o una adicción al café o porque sé que me hace mal, sé que me hace mal. Bueno, repetición de acciones. Y como toda repetición de acciones y todo apetito sensitivo cuesta al principio. Al principio es a pura voluntad, contra el sensitivo, contrasensitivo. ¿Cierto? Esto va un poco al revés de cómo anda el mundo, es como dar vuelta al mundo para el otro lado, porque resulta que el mundo te dice, destapa la felicidad, ¿no? Y la felicidad estaría aquí, en una botella. Entonces basta con que yo abra la botella y soy feliz. Y pero parece que después ya no soy feliz cuando, miren, se acabó mi felicidad. No, señor, porque la felicidad no está ahí afuera, ¿cierto? Sino que aunque se acaben muchas cosas que me gustan, como ya tengo hábitos, no estoy diciendo que yo los tenga, sino que es lo deseable, ¿cierto? Entonces mis hábitos, mi virtud de la paciencia, perseverancia, responsabilidad, puntualidad, fortaleza, templanza, prudencia, valentía, justicia, van liberando nudos, entonces a más hábitos, menos nudos. Entonces, esas personas que no se pelean tanto, que están en paz, que viven. Hay una profesora de la Universidad de los Andes, que es Alejandra Carrasco, que considera la felicidad como la serenidad, que no significa hacer fome y no hacer nada, ¿no? Sino que vivir en una cierta paz consigo mismo y con otros, ¿no? Como un orden interno, como una alineación, llámenlo alineación moral, como quien diría, ¿cierto? Lo interesante de esto es que es en el mundo, no hay que alejarse del mundo, no hay que aislarse del mundo, sino que de hecho casi solo tiene sentido en el mundo, en la vida, con personas, ¿no? Entonces el objetivo de la virtud va a ser dirigir al ser humano hacia el bien real, pero con deleite, con disfrute, pasándolo bien, disfrutándolo, ¿cierto? La idea es que también sea entretenido, porque es que si es fome deja de ser atractivo, y si deja de ser atractivo, nadie lo va a seguir y no está ahí la felicidad, po. Si también tenemos el apetito sensitivo y se merece ser satisfecho, pero ser satisfecho con el bien, ¿no? Entonces, al adquirir el hábito bueno, que es la virtud, se logra el perfeccionamiento del ser humano, ¿cierto? Porque se va haciendo, entre comillas, mejor persona, ¿cierto? Se construye internamente como un ser feliz, satisfacción del apetito sensitivo y cada vez va siendo más fácil aplicarlo, porque ya me gusta. Entonces son, por llamarlo así, gustos adquiridos, que normalmente hablamos del gusto adquirido en la música, en la comida. Bueno, en la virtud es un gusto adquirido a partir de la fuerza de la voluntad que identifica el bien y de la docilidad del apetito sensitivo para sumarse. No sé si les hace sentido eh, esto, espero que sí, ¿no? Dice Aristóteles que la virtud entonces no solo ya la alcanzo y me quedo, sino que me permite continuar con estas buenas acciones, pero ya no solo en forma aislada, sino que en forma connatural. Pasa a ser parte de mí. Ya me siento raro si no me lavo los dientes y ya me siento raro si no saludo al guardia que está en la entrada, por ejemplo, de mi trabajo o de mi edificio. Y ya me siento raro si no soy generoso en forma racional, ¿no? Y ya me siento raro o incómodo si no soy justo, si cometo una injusticia. ¿No les parece desde ahí que alguien que tuviera esas virtudes sería el mejor gobernante? ¿Cierto? No conozco a la persona que cumpla con todo eso, solo conozco o uno sabe de personas que se le acercaron, ¿no? A algo así. Pero por eso, a partir de esto es que Aristóteles dice, claro, pues mejor gobernante el virtuoso, pues.
No es que sea perfecto, porque siguen existiendo tentaciones y además que quien deja de practicar la virtud, quien suelta la rienda, bueno, va perdiendo la virtud, pues también existen los vicios, que son los hábitos opuestos. Eso. Sobraron 2 minutos. Aprovecho para señalarle que para quienes ingresaron después, que después de la próxima semana, de la clase de la próxima semana, vamos a subir la prueba. Va a haber algunos días para responderla, la vamos a hacer acorde para esos días, porque vamos a tener unos pocos días después para, para revisarla, porque ya después más adelante es el examen. ¿Ok? Así que estamos justélicos con las clases. Bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar y por la participación. Profe, una consulta sobre el examen. Este ramo no tiene nota para eximirse el examen, se hace sí o sí, ¿cierto? No, sí entiendo que sí, se exhiben con 5-5. Y Ah, ya. Cristian me corrija, no me quiero estar carrileando. Pero recuerdo que en cada curso y en cada universidad las cosas son distintas y se me confunden. Pero si Cristian, 5-5 igual o hacia arriba, dice Cristian. O Ya. sea, quien tiene 5-5 se exime. Ya, muchas gracias. Gracias a todos, que Gracias, profe. descansen. Nos vemos próximo jueves. Que estén muy bien.